Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Realice visualizaciones dinámicas en Wolfram Language. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Ilustraremos los principios detrás de la construcción de secuencias gráficas, la construcción de una interfaz interactiva. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer, usar la función Manipulate, compartir públicamente la interfaz, crear el código QR para el enlace de la interfaz, los diferentes controles de la función Manipulate y diferentes aplicaciones para la función Manipulate. Sean bienvenidos. Usando la función Manipulate podemos convertir cualquier expresión de Wolfram Language en una versión interactiva. Por ejemplo, aquí tenemos la función expand que expande este binomio a más b a la cuarta. Aquí tenemos, por ejemplo, la función identity matrix de orden 3 que nos va a generar la matriz identidad de tercer orden, y con la función matrix form vamos a visualizar la matriz identidad en forma de matriz. Aquí la tenemos, y la función plot nos va a graficar la función seno de 0 a 4pi. La función manipulate nos va a ayudar a convertir estas tres expresiones en otras versiones que son interactivas, donde vamos a poder variar parámetros, donde vamos a poder ver cómo cambia el elemento, la expresión. Con solo variar al menos un parámetro podemos variar más parámetros, como lo vamos a ver. Y bueno, por ejemplo, para la función que expande el binomio a más b, vamos a ponerlo dentro de la función manipulate. Va a quedar dentro de la función manipulate, y aquí, por ejemplo, en lugar de que sea la cuarta, estoy poniendo un valor que va a variar del n igual a 1 a n igual a 10 con incrementos de 1, y el resultado es que va a crearnos esta interfaz interactiva que nosotros podemos controlar moviendo el cursor. Aquí, por ejemplo, hacemos clic en el botón de los controles de animación y nos va a mostrar el valor de n. En este caso el valor de n es 1. Si yo quiero avanzar al siguiente valor, doy clic aquí en el botón de más, y en este caso n es igual a 2, y en automático me va a mostrar el binomio expandido a la segunda potencia. Por ejemplo, si lo hago al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, así hasta el valor de 10, vamos a ver cómo matemática nos va mostrando cómo es que este binomio queda expandido a diferentes potencias según nosotros vamos manipulando el valor de n. Ahora bien, lo podemos manipular manualmente o podemos hacerlo en forma automática simplemente con la opción de reproducir, y vamos a ir viendo cómo automáticamente va cambiando el valor. Aquí nos está mostrando el cambio del valor, y por supuesto también nos va a ir mostrando el cambio en la expresión. En este caso la expresión es un polinomio. Y bien, tenemos diferentes modos de reproducción. Este que va avanzando hacia adelante podemos cambiarlo a retroceder, o el modo de avanzar y retroceder, es decir, va a llegar al máximo valor y luego va a retroceder. También tenemos estos botones para
aumentar la velocidad, como lo estamos viendo, o para disminuir. También podemos simplemente ocultar los controles y manipular manualmente nuestra interfaz. Ya lo hicimos con esta expresión que es un polinomio. Ahora vamos a hacerlo con la matriz. Ahora aquí, en lugar de que sea una matriz identidad de orden 3, vamos a ponerla, vamos a manipular el orden de la matriz identidad. En este caso es n. Y también vamos a visualizarlo en forma de matriz. Lo vamos a poner dentro de la función manipulate como el primer argumento, y como segundo argumento siempre vamos a poner la variable sobre la cual vamos a hacer la variación, el valor inicial, el valor final, y en este caso vamos a poner también el incremento. Ejecutamos. Y en este caso la matriz identidad de orden 1 es el escalar, de orden 2 es esta matriz, de orden 3 y así. Aquí puedo dar clic para observar el orden de la matriz. Para la función seno, aquí puedo poner más de un parámetro. En este caso el primer parámetro para variar es el parámetro A, que va a representar la amplitud, que va a ir de 0 a 3. La frecuencia, que va a multiplicar el valor de X, que va a ir el valor de la frecuencia de 0.1 a 5. Y el valor de la fase, que va a ir de 0 a 4pi. Ahora bien, para la función plot que tenemos aquí arriba, esta función está graficada de 0 a 4pi y automáticamente Matemática elige el rango de graficación, que en este caso es de -1 a 1. Como nosotros vamos a variar la amplitud, es necesario fijar el rango. Por eso la opción plot range, que en este caso nos va a fijar el rango de la gráfica de 0 a 4pi en X, y en Y se va a fijar, es decir, no se va a mover la gráfica de -3 a 3. En este caso son tres variables sobre las cuales vamos a trabajar la función seno, y nos van a aparecer precisamente aquí los tres controles. En este caso la amplitud es 0, la frecuencia es 0.1 y la fase es 0. Y por eso es que estoy viendo una línea recta, pero cuando aumento la amplitud y varío la frecuencia, puedo ver claramente cómo la amplitud va cambiando, y puedo estudiar cuál es el efecto de variar la amplitud de la función seno. Así lo mismo con la frecuencia. Vamos a ver cómo cambia con la frecuencia. Y también podemos elegir reproducir automáticamente la fase, así que voy a hacer clic en el botón de reproducción. Y este es el resultado de variar la fase de la señal del seno. O también puedo hacer lo mismo, pero ahora variando la frecuencia. Y asimismo para la amplitud. Y estas interfaces nos van a permitir mejorar
el entendimiento de cómo estas variables van cambiando las señales, en este caso es de la función seno, y cuál es su efecto en la expresión que nosotros estamos estudiando. Ya vimos que podemos manejar expresiones algebraicas, expresiones en forma de matriz, expresiones en forma gráfica, y en forma general en matemática podemos manipular cualquier expresión de Wolfram Language. En algunas ocasiones va a ser necesario agregar controles que tengan un valor inicial y colocar posiciones en los controles en la parte de abajo, y además ponerles etiquetas a cada uno de los controles. Entonces vamos a tomar la interfaz anterior y únicamente vamos a agregar esta lista en cada una en cada uno de los controles. Aquí, por ejemplo, el parámetro es A, que va a tener el valor inicial de 1 y va a tener una etiqueta que va a tener el nombre de amplitud. Aquí la frecuencia va a empezar en 1 y va a tener la etiqueta de frecuencia. La fase va a tener el valor inicial de 0 y va a tener la etiqueta de fase. Con esta opción, Control Placement, como vamos a ver más adelante, y su valor bottom, vamos a colocar los controles en la parte de abajo. Aquí por default Matemática nos los pone en la parte izquierda. Entonces vamos a ejecutar. Como vemos, esta es la interfaz. Aquí ya tiene los valores por default que nosotros le asignamos. Aquí es 1 para la amplitud, 1 para la frecuencia y 0 para la fase. Los controles aparecen aquí en la parte de abajo. Y esto ya nos permite que desde que se ejecute por primera vez la señal de seno va a aparecer. Y aquí ya podemos hacer la manipulación de la señal. Y bueno, muchas veces nosotros queremos compartir esta interfaz con otros usuarios y no es necesario que estos otros usuarios tengan matemática para poder visualizar o poder trabajar con esta interfaz que nosotros ya hemos creado. Entonces vamos a colocar esto que pusimos de la función manipulate. Lo vamos a colocar como primer argumento de la función cloud_deploy. La función cloud_deploy nos va a ayudar a publicar nuestras interfaces o nuestras expresiones en matemática, ya sea en forma privada o en forma pública. Entonces voy a copiar este manipulate con todas las opciones que tengo aquí. Aquí lo tenemos. Y este va a ser el primer argumento de la función cloud_deploy. A continuación vamos a colocar la opción que nos genera el tipo de permiso. En este caso vamos a ponerlo en público. Con esto vamos a ejecutar y Matemática nos va a generar una dirección que, como vemos, está en la nube de Wolfram. Podemos hacer clic en esta liga o enlace y vamos a tener acceso a la interfaz que nosotros acabamos de crear. Aquí podemos variar la amplitud. Vamos a ver, aquí está trabajando perfectamente bien. Si se dan cuenta, es una interfaz que está dentro de un explorador. Podemos cambiar la frecuencia y también podemos cambiar la fase y podemos ir explorando nuestra interfaz. Ahora bien, esta interfaz es la que nosotros queremos compartir con
nuestros colegas, compañeros o estudiantes. Y para ello va a ser necesario compartirles esta liga para que ellos tengan acceso a esta misma interfaz. Entonces vamos a copiar esta liga. ¿Cómo generar una consulta a Wolfram Alpha? Voy a escribir doble igual y me va a aparecer este icono con la estrella y el igual adentro, que significa que voy a utilizar Wolfram Alpha para una búsqueda. Voy a escribir las palabras QR Code y voy a pegar la dirección del enlace que se acaba de crear de la interfaz. Voy a presionar Enter o Shift Enter. Y aquí voy a hacer clic en Show Larger. Bien, aquí voy a tener ya el código QR que puedo guardar o simplemente copiar. Y aquí mismo lo voy a pegar. Y este es el código QR de la interfaz que acabo de crear. Entonces les invito a que desde su dispositivo escaneen este código para que podamos tener acceso a la interfaz y ya una vez que hagan clic en el enlace puedan manipular la interfaz. Como podrán darse cuenta, pueden hacer los mismos cambios que vimos en el explorador. Les va a aparecer el mismo enlace, solo que bueno, con el código QR ya no es necesario teclear el enlace, sino es más fácil llegar a la dirección y pueden hacer la manipulación que está en pantalla. Bueno, pues así de fácil y sencillo es publicar interfaces interactivas usando Mathematica y Wolfram Alpha. Y bueno, pues en este caso les compartí la interfaz donde hacemos variar una gráfica, pero también podemos hacer variar expresiones de Wolfram Language. Pueden ser expresiones algebraicas, matrices, vectores, gráficas en 3 dimensiones, cualquier expresión de Wolfram Language. Muchas veces utilizamos la función table para generar listas de expresiones que contienen diferentes parámetros. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo pasar de la función table a la función manipulate, que nos va a permitir pasar de una lista de expresiones a una interfaz. Para ello vamos a trabajar con la función polyhedron data. Y la función polyhedron data lo que va a hacer es generarnos una lista de los poliedros que están contenidos en Wolfram Language. Si dentro de esta función yo pongo el nombre del poliedro, entonces Mathematica me va a desplegar el poliedro del cual estoy haciendo referencia. Bien, aquí están los nombres de los poliedros contenidos en Wolfram Language, y con la función len de polyhedron data vamos a ver cuántos poliedros tenemos. Tenemos 255 poliedros. Y bueno, lo que vamos a hacer es obtener 15 poliedros aleatorios y los vamos a guardar en una lista. En este caso va a ser la variable lista, donde vamos a almacenar 15 poliedros aleatorios con la función random choice. Vamos a tomar de toda esta lista, vamos a tomar 15 elementos en forma aleatoria. Y estos son los 15 elementos que están tomados en forma aleatoria.
Bien, ahora con la función polyhedron_data, y aquí dentro de la función polyhedron_data voy a tomar cada uno de los elementos de esta lista para que la función polyhedron_data me visualice el poliedro. Esto lo voy a hacer desde el elemento 1 hasta el elemento 15 para generar esta lista de poliedros. Aquí están los 15 poliedros. Y bueno, lo que voy a hacer a continuación es cambiar la función table por la función manipulate. El resto de la línea de código va a ser exactamente igual. Si nos damos cuenta, el contenido del argumento de la función manipulate y de la función table son exactamente iguales. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Como vamos a ver, la diferencia es que la función manipulate nos va a crear una interfaz interactiva donde vamos a poder seleccionar el elemento que vamos a observar dentro de esa lista y vamos a poderlo visualizar en forma de esta interfaz dinámica. Y bueno, lo que podemos hacer es agregar el nombre del poliedro. Para eso lo vamos a poner dentro de una rejilla con la función grid. Aquí está, donde el primer elemento es el poliedro y el segundo elemento es el nombre del poliedro que está en esta lista. Y vamos a poner los controles en la parte de abajo. Aquí está, aquí aparece el poliedro, que además tenemos la oportunidad de trabajar con la visualización de objetos tridimensionales. Podemos trasladarlo, podemos acercarnos o alejarnos y por supuesto observarlo desde diferentes puntos de vista. Este es para el primer elemento, el segundo elemento es este otro, y así con cada uno de los elementos de esta lista aleatoria que contiene 15. Y bien, esta misma función que tenemos aquí arriba, la podemos divulgar de forma pública, al igual que en el ejemplo pasado. El único detalle es que vamos a tener que redefinir esta forma de trabajar con esta lista que ya está previamente definida aquí arriba. Aquí la definimos. Y es recomendable que todas las definiciones de variables o parámetros que se vayan a usar estén dentro de la misma función cloud deploy. Para ello vamos a trabajar con la función with. La función with nos va a permitir definir variables locales. Entonces, el primer argumento de la función with es la definición de las variables locales. En este caso solo es una, es la variable list, que contiene una elección de 15 elementos aleatorios de la función polyhedron_data. Y posteriormente tenemos la función manipulate. Esta variable list se crea de forma local, es decir, va a funcionar. Esta variable list se crea de forma local, es decir, solamente va a funcionar dentro de este comando. Entonces voy a ejecutar. Obviamente esta lista es diferente, esta variable list es diferente a la lista que teníamos en la parte de arriba y por lo tanto los elementos son completamente diferentes. Ahora bien,
Ya que tenemos nuestra función que nos crea las variables locales, en este caso solo es una, pueden ser más, vamos a ponerlo como primer argumento de la función cloud_deploy. Aquí lo tenemos y vamos a agregar como segunda opción los permisos. Permissions. Y tenemos las dos opciones, privado o público. En este caso queremos que sea público. Presionamos Shift Enter. Y como vimos en el ejemplo anterior, Matemática nos va a devolver el enlace donde se encuentra la interfaz interactiva. Vamos a presionar clic. Y aquí tenemos nuestro enlace. Aquí están los diferentes poliedros. Aquí está el nombre y el poliedro en la parte de arriba. Y bien, lo que vamos a hacer a continuación es tomar el enlace y generar el código QR. Para ello voy a copiar el enlace. En la parte de abajo me posiciono. Con doble igual voy a crear una consulta Wolfram Alpha. Voy a escribir QR code y voy a pegar el enlace. Presiono Enter. Aquí ya tengo un enlace. Puedo copiar la imagen y pegarla aquí mismo para generar la visión del código QR. Ya con mi dispositivo puedo escanear el código QR. Les invito a que si tienen su dispositivo cerca de ustedes puedan escanear el código QR y verificar que la interfaz que obtenemos de este enlace es esta, y que además podemos seleccionar 15 diferentes poliedros, trabajar la visualización tridimensional, y con ello estamos compartiendo esta interfaz interactiva completamente dinámica, y la podemos compartir en forma pública. A continuación exploraremos los diferentes tipos de controles de la función Manipulate. Empezaremos con la opción Slider. La opción Slider por default, como vemos en este primer Manipulate, aquí tenemos el parámetro sobre el cual vamos a variar. En este caso es X, que va de 0 a 1. La función Style va a dar un tamaño de fuente número 30. Y aquí vamos a agregar la opción Slider. La opción Slider lo único que nos hace es únicamente colocar el deslizador. Si se dan cuenta, no tenemos los botones de reproducción, únicamente la barra de desplazamiento o deslizamiento. Y la expresión que estamos manipulando, en este caso es un texto que tiene un tamaño de fuente igual a 30. Así como tenemos este slider horizontal, también tenemos un slider vertical. La opción es Vertical Slider y por default aparece a la izquierda de la interfaz. Podemos poner los controles, como previamente lo habíamos visto, en diferentes posiciones. Para eso tenemos la función Control Placement.
Y en este caso voy a crear un vector donde en cada una de las expresiones voy a poner la función manipulate, y lo único que va a cambiar es la posición de la barra de desplazamiento. Para el valor de i tengo una lista de valores. Esta lista es left, right, top y bottom. Aquí está a la izquierda, aquí está a la derecha, aquí está encima, aquí lo vemos, y aquí está debajo de cada uno de las interfaces, que en este caso son manipulates. Y veamos este caso, que es con la opción vertical slider, y lo voy a poner a la derecha y a la izquierda. Aquí tenemos a la izquierda y aquí tenemos a la derecha. Cuando nosotros queramos cambiar la posición de la barra de desplazamiento, lo vamos a hacer con la opción Control Placement. Podemos crear una barra de selección. Aquí, por ejemplo, tengo la función Manipulate, que va a graficar la función f de x de 0 a 12, y f, que es el iterador, va a tener en este caso una lista de valores que pueden ser seno, coseno o tangente. Aquí está sin, cos y tan, que son las funciones seno, coseno y tangente. Es decir, lo que hace matemática es sustituir esta función sin por f, cos o tan. Podemos aumentar el número de funciones. Por ejemplo, aquí tenemos seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Y cuando tenemos, en este caso, 6 opciones, lo que hace matemática es darnos un menú. Puedo elegir aquí el seno hiperbólico, tangente hiperbólica, coseno hiperbólico, la función coseno o tangente. Por ejemplo, si queremos adicionarle etiquetas a cada botón, simplemente vamos a poner esta flecha y el texto con la etiqueta de cada uno de ellos, y además voy a agregar la opción Setter Bar. Aquí está la barra de selección. Aquí está cada una de las etiquetas que puse para cada una de las funciones. Otra opción para la función Manipulate es el botón de selección. Es la misma función que anteriormente usamos, solo que ahora vamos a poner la opción Radio Bottom Bar. Y voy a obtener una selección donde voy a hacer clic en el botón para seleccionar la función que voy a graficar. También tenemos esta opción que es un check. Veamos qué va a ser esta gráfica. Va a ser un llenado. Si aquí depende de la condición fill. Si fill es true, va a llenarse hacia el eje, y si no, simplemente no hace nada. Y fill tiene una lista de dos posibles valores, o true y false. Vamos a ver el resultado. Aquí está la casilla. En automático, matemática genera la casilla. Si es, en este caso es false, no hay nada lleno. Si selecciono, en este caso es true, el llenado va a ser hacia el eje. Ahora bien, esto es una forma. Hay otra forma. Aquí, por ejemplo, el llenado, que sea la opción fill. Y fill va a tener dos opciones, axis o none. Aquí tenemos las dos opciones, que va a ser hacia el eje o none.
También tenemos con la opción None y Access, y ponemos la opción Checkbox. Nuevamente aquí no está, la opción es None, y al presionar en automático hace el llenado. También tenemos la opción para seleccionar colores. Aquí en este Manipulate voy a generar un disco. Inicialmente este disco va a ser rojo. Y voy a superponer a este otro disco de menor radio de .75. Pero aquí voy a definir el color. El color al final lo voy a poner en esta variable. Y por default voy a ponerlo en verde. Aquí lo tenemos, aquí está el selector de colores. Por default es verde, pero si hago clic sobre la barra de color, observemos cómo va cambiando el color del círculo interno. De esta forma podemos seleccionar el color de este círculo. Ahora bien, podemos poner esta barra de desplazamiento del color más grande con la opción Image Size Large. Y aquí ya lo tenemos más grande, lo que nos permite un mejor control del color. O simplemente con la opción Color Shader se va a abrir una ventana. Vamos a hacer clic aquí y se va a abrir la ventana donde podemos seleccionar de colores básicos, colores personalizados o una gama de colores. Bien, también tenemos la opción Locator. Y Locator lo que hace es darnos un localizador en la interfase donde nosotros podemos manipular. Aquí, por ejemplo, el círculo que estoy dibujando va a tomar las coordenadas de la variable P. En este caso P va a empezar en la coordenada 1, 1 y va a tener la función Locator, lo que indica que va a ser un localizador. Y además me va a dibujar la línea hacia el punto. La línea va a partir del origen. Voy a ejecutar. Aquí tengo la línea que va del origen al punto 1, 1 por default. Y este es el localizador. Este localizador, cuando yo hago clic sobre la zona de trabajo, en automático el localizador va a cambiar la coordenada, y la coordenada tiene dos puntos, el punto X y Y, de aquí sale el radio y de aquí también sale la coordenada para la línea. Puedo trabajar también un conjunto de localizadores, en este caso la variable P contiene estos puntos iniciales. Aquí están estos puntos, el punto 1, 1, el 1.5 y el 0, 0. Entonces si hago clic sobre cada uno de ellos voy a poderlos manipular y cambiar sus posiciones. Y dentro de cada uno de ellos yo puedo extraer las coordenadas y hacer alguna interfaz que funcione con estas coordenadas. También puedo ir creando más localizadores con la opción Locator Auto Create en modo True. Voy a manipular los localizadores presionando clic y la tecla Alt. Voy a ir agregando más localizadores y por supuesto puedo crear una interfaz que trabaje con las funciones
o las coordenadas de estos puntos. También tengo un slider en 2 dimensiones. Aquí por default el slider está en la coordenada 2, 2 y va de la coordenada 0, 0 a la coordenada 4, 4. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear un polígono que tiene estas coordenadas. Empieza en el origen, luego toma la coordenada X, la coordenada Y es 0 y finaliza en la coordenada del punto. En este caso este es el slider, es el deslizador en 2 dimensiones. Cuando haga clic sobre el deslizador voy a observar que el polígono que se crea es exactamente el que estoy configurando en el slider. Ahora, este slider lo podemos configurar para que el incremento sea de 1 en 1 en X y en Y. Entonces simplemente aquí agrego el incremento de 1 en 1 y con esto voy a hacer que mi interfaz ahora solamente trabaje con números enteros. Podemos también configurar un campo de entrada en nuestro manipulate. Aquí simplemente no hay nada en la función f. Aquí me crea un campo de entrada donde puedo crear la función seno, la función coseno, la función tangente hiperbólica o la función de escalón unitario, unit step, entre otras funciones. Y finalmente también puedo crear interfaces con un control de tipo un slider de intervalo. Aquí es la función manipulate que va a graficar la función seno desde el primer valor del intervalo hasta el segundo. Este es el inicio, este es el final. Va a ir de 0 a 10 y el tipo de control es este, interval slider. Me va a generar un control tipo intervalo donde yo puedo hacer clic sobre el intervalo y ver cómo se desliza manteniendo el tamaño del intervalo fijo, o puedo hacer clic sobre el punto inicial y el punto final y observar la gráfica con el control de desplazamiento. A continuación vamos a trabajar con algunos ejemplos donde se utiliza la función manipulate. En este primer ejemplo vamos a observar una recta tangente a una función en un punto del cual vamos a manipular. Aquí vemos en la función plot que se va a graficar la función y esta es la ecuación de la recta tangente. Además, a la etiqueta de la gráfica se le va a agregar el siguiente texto. El valor de la derivada en x va a ser igual a, en x igual a, aquí tenemos el punto de x y va a estar unido con es, y aquí se va a evaluar el valor de la derivada. Además también se va a mostrar un punto o un disco color rojo en el punto x, f de x, y vamos a tener para la función f tres diferentes funciones: seno, coseno y la función x cuadrada sobre 40. Vamos a ver el resultado. Esta es la interfaz, este es el punto, aquí vemos el texto, el valor de la derivada en menos 2pi es 1. Aquí está la derivada. Vamos a cambiar el valor de x0, aquí por ejemplo el valor en menos 4.72 es 0.0125,
Continuamos y aquí vemos cómo se está desplazando el disco rojo, que se está moviendo en la función y además nos está mostrando la recta tangente. Esto es si seleccionamos la función seno. También lo podemos hacer para la función coseno. Aquí está ya la función coseno. O la función x cuadrada sobre 40. Aquí lo tenemos. Y podemos, gracias a esta interfaz, hacer explicaciones acerca de las funciones crecientes, decrecientes, el criterio de la primera derivada, entre otras cosas. En esta otra interfaz, de igual forma podemos graficar una función. Aquí en la etiqueta de la gráfica vamos a poner el área de los n rectángulos y aquí se hace el cálculo del área de los rectángulos. Y aquí en esta función graphics tenemos una función table, que es la que va a generar los rectángulos. N va a ir de 1 a 20, es decir, vamos a empezar desde un rectángulo, 2, 3. Y la función f va a ser por default la función seno. Vamos a tener la función coseno, x cuadrada y logaritmo de x. Y aquí, por ejemplo, tenemos un rectángulo. El área del rectángulo es pi, 3.14. Pero si yo aumento el número de rectángulos, aquí voy viendo que mi área se aproxima o converge al valor de 2. Entonces aquí tenemos precisamente la explicación del concepto de límite aunado a la interpretación de la suma de Riemann como la integral. En este caso es para el seno. Para el coseno tenemos que la suma es 0, o para x cuadrada aquí tenemos los rectángulos. En este caso son los 20 rectángulos. En este caso está configurado el rectángulo para que esté a la altura de la mitad del intervalo, o para la función logaritmo de x. En este otro manipulate, uno de los parámetros que podemos manejar en los sólidos de revolución es el ángulo final. Aquí está el ángulo final. En este caso va a empezar en pi sobre 20. Y esto es para que nosotros podamos trabajar esta región. Esta región es la que vamos a hacer rotar alrededor del eje Z. Y aquí, escogiendo el valor de y, puedo ir viendo cómo se va a rotar y para finalmente terminar la rotación completa y observar el sólido de revolución completo. Aquí en las secciones cónicas tengo la función revolution plot, que me va a generar un cono, y el valor en este caso que voy a manipular es el grado de inclinación de un plano, que es este plano. Y puedo observar en este caso que el plano, como la pendiente es 0, me queda este círculo. Pero cuando aumento el grado de inclinación, aquí por ejemplo, ya tengo una elipse. Y si aumento la inclinación aún más, aquí tengo una parábola. Y finalmente aquí tengo una hipérbola. También podemos describir el movimiento de una partícula. Aquí voy a definir la trayectoria
en función del parámetro t. También puedo encontrar su derivada para encontrar la velocidad. Y aquí voy a hacer una gráfica tridimensional con la función parametric plot 3D desde t igual a 0 a 10, es decir, los primeros 10 segundos. Y con la función manipulate puedo agregar algunos otros parámetros más. Por ejemplo, esta esfera que me va a dar la ubicación de la partícula y algunas flechas que me van a indicar la velocidad y la aceleración de la partícula. Aquí las tenemos. La flecha verde me va a indicar la velocidad y la roja me va a indicar la aceleración de la partícula. En esta estructura cúbica simple hacemos variar el radio de cada una de las esferas para observar el sólido, para observar la estructura que se genera. Y finalmente, en este otro ejemplo de programación lineal, aquí vamos a definir una región con la función regionplot, y aquí tenemos diferentes inecuaciones que nos definen diferentes regiones, y al final lo que voy a hacer es en ZF almacenar esta región que cumple con todas las restricciones para generar la zona factible. Ya que tengo la zona factible, puedo generar mi función utilidad, en este caso es esta, y la función utilidad va a tener diferentes valores. En este caso vamos a hacer de 0 a 30 en incrementos de 10. Aquí mi utilidad es 0 y voy a ir viendo cómo si aumento el valor de z puedo obtener el punto que tiene la máxima utilidad, es decir, el punto que maximiza la función. En este caso este es el punto que maximiza la función, y de esta forma puedo entender perfectamente bien que la dirección de la función utilidad es la que me va a determinar el punto óptimo factible. En resumen, generamos una interfaz interactiva de la función seno para controlar la frecuencia, la amplitud y la fase. Con la función polyhedron data visualizamos de forma aleatoria 15 poliedros junto con sus nombres. Compartimos de forma pública las dos interfaces anteriores y además generamos el código QR para el enlace de los ejemplos anteriores. Observamos cómo trabajan los principales tipos de controles de la función manipulate, y también observamos diferentes aplicaciones en distintos ámbitos para trabajar con la función manipulate. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.